Vamos a acabar manteniéndonos en este ámbito del teatro pues, político de Matei Vichniac y social. Matei ha reflexionado mucho sobre los clichés que los europeos del este tienen del oeste y también los del oeste de los europeos del este. Concretamente ha escrito hace poco una obra que se llama Occident Express, donde indaga, ¿verdad?, en esas imágenes falsas en realidad que los europeos tienen de uno al otro lado, ¿no?, del continente. Claro, los acontecimientos actuales de Ucrania pues me llevan a preguntarle si piensa que seguimos desconociendo desde este lado de Europa a nuestros primos del otro lado y viceversa, ¿verdad? Si se ha avanzado en un conocimiento mutuo o si en realidad todavía no sabemos bien en realidad pues qué pasa del otro lado de Europa, cuáles son, digamos, las fuerzas, las tensiones que están actuando. Je voudrais savoir si ce que tu abordes ici dans Occident Express, les clichés, les images toutes faites des deux côtés de l'Europe, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui et notamment, si on peut voir cela, dans la guerre actuelle qu'il y a en Ukraine à cause de l'invasion russe. Oui, il y a une rupture en Europe qui a duré trop longtemps. En Europa ha habido una ruptura que ha durado demasiado tiempo. Et c'est pour cela que le dialogue n'est pas facile. Y por esa razón el diálogo no es fácil. On n'a pas les mêmes urgences à l'est et à l'ouest. No tenemos las mismas urgencias al este que al oeste. Par exemple, dans les pays de l'Europe de l'Est, aujourd'hui, on a peur des Russes. Por ejemplo, hoy en día en los países del este hay miedo de los rusos. On a subi le communisme apporté par les chars soviétiques. Se padeció el comunismo que trajeron los tanques soviéticos. Et on a peur encore de l'impérialisme de Poutine. Y se sigue temiendo al imperialismo de Putin. Récemment, il y a eu des élections en France. Recientemente hubo elecciones en Francia. Et le sujet principal, ça a été le pouvoir d'achat. Y el tema principal de la campaña electoral ha sido el poder adquisitivo, de compra. Je me suis dit, on vit sur deux planètes différentes. Y me he dicho, vivimos en dos planetas diferentes. À l'Est, on a peur de perdre la liberté. En el este hay miedo a perder la libertad. Et à l'Ouest, on a peur de perdre le pouvoir d'achat. Y en el oeste lo que se tiene es miedo a perder, digamos, el poder adquisitivo. C'est vrai aussi que c'est l'Occident et l'OTAN et l'Amérique qui aident en ce moment l'Ukraine. Es cierto que en estos momentos Occidente, la OTAN y los Estados Unidos ayudan a Ucrania. Mais depuis que je vis en France, en Occident, pero desde que vivo en Francia, en Occidente, j'écris des pièces pour créer des ponts entre les deux espaces de l'Europe. Escribo obras para crear puentes entre los dos espacios de Europa. Il y a beaucoup de clichés qu'on doit jeter. Hay muchos clichés que hay que echar abajo, que hay que dinamitar. Je vous donne un exemple. Un ejemplo, Les Balkans. los Balcanes. C'est un mot maudit. Es una palabra maldita. On dit balkanisation Se dice balcanización. et on a peur de balkanisation. Y es una palabra que da miedo. Mais c'est l'Allemagne et la France qui ont déclenché la Première Guerre mondiale, c'est pas les Balkans. Sí, pero la Primera Guerra Mundial la desencadenaron Francia y Alemania. No los Balcanes, en realidad. Ese es conflicto ancestral entre Francia y Alemania. J'étais soulagé un jour lorsque j'ai appris le mot libanisation. Me sentí aliviado una vez cuando conocí la palabra libanización. Je me sentí pas seul. Oui. Heureusement, por il y lo a menos quelque chose de pire no que somos, la hay algo balkanisation. peor que la balcanización, que es la libanización. On parlait la libanisation de la Libye. Se hablaba de la libanización de Libia. Un jour, j'ai appris le mot somalisation. Otro día se enteró de la palabra somalización. Ah, j'étais encore content. También se puso contento. Donc, on oublie la balkanisation. Se olvida la balcanización por la libanización y la somalización, qui est le danger. que es el peligro. On parle aussi de la finlandisation. También se habla de la finlandización. ¿Y qué es que sé? C'est créer un pays neutre, comme la Finlande. Crear un país neutro como Finlandia. On veut finlandiser l'Ukraine.
se quiere finlandizar a Ucrania. Ça, c'est le langage journalistique. Es el lenguaje Mais periodístico. ça parle des clichés qui existent. Eso habla de los clichés. Alors, j'essaie de dynamiter Sí, les sí, clichés souvent. Vale. Bueno, pues precisamente vamos a ver una escena donde se habla, sí, de los Balcanes, de un pueblo de los Balcanes. Yo creo que es una forma provocadora, ¿no?, de indagar en el tema de las pequeñas naciones, ¿verdad?, de los pueblos de los Balcanes. Y como siempre, la adaptación histórica, ¿verdad? Y pues vamos a verla, una forma, vais a ver, un poco particular de tratar el tema. Y además, no podría ser un mejor marco porque lo que vamos a ver es un tribunal de tesis y estamos en una universidad. En resumen, señora doctoranda, usted afirma, en efecto, que en el espacio que se extiende de los Balcanes al Cáucaso hay un pueblo oculto que habla una lengua desconocida. Exactamente. Un pueblo que desde su nacimiento ha escondido su lengua. Exactamente. Pero usted no aporta mucha información sobre la localización geográfica de esa gente. No, porque Presidente, pero si ya se lo he dicho, se trata de un pueblo fluido. Se debe, pues, entender que usted ha introducido un nuevo término, el de pueblo fluido. Exactamente. Pues puede darnos una definición concisa de ese nuevo término. Sí, claro. Un pueblo fluido es un pueblo que adopta la forma del contexto histórico del momento, ¿me entendéis? Es como un líquido que adopta la forma del recipiente donde lo vierten. Y usted afirma haber descubierto la existencia de ese pueblo. Pero no dispone de ninguna prueba concreta. No, porque se trata de un pueblo que no ha dejado ninguna huella tras sí. Pero si todos los pueblos dejan huellas tras sí. Todos, menos este. El pueblo que describo en mi tesis es un pueblo que ha sobrevivido precisamente por eso. Por no dejar ninguna huella en la historia, ni huellas materiales, ni culturales, ni espirituales. Ha transitado por más de 3000 años de historia sin señalar ni una sola vez su presencia en el universo. Y dado que ha sabido disolverse en cada momento histórico, jamás ha sido dominado. Y como jamás ha sido dominado, ha escapado de la esclavitud. Sí. Disculpe, señor presidente. No es un círculo. Pero esa gente deberá hablar una lengua. Lengua significa huella. Claro. Todas las lenguas, cuando mueren, dejan huellas tras de sí. Señor profesor, he llegado a la conclusión de que la lengua hablada por este pueblo ha permanecido secreta. Alrededor de 4000 lenguas están desapareciendo hoy en día, pero la lengua hablada por este pueblo ha permanecido viva. ¡Viva! Sigue siendo conocida, pero únicamente por los miembros de este pueblo. ¿Quiere usted decir, perdón, que la lengua hablada por esa gente solo la conocen ellos, pero que no la usan efectivamente en la vida real para que no se descubra su idioma ancestral? Exactamente. Mira, señor presidente, este pueblo fluido ha usado su lengua ancestral como su única sustancia identitaria. En cambio, los miembros de este pueblo han aprendido todas las lenguas de los vecinos y de los países invasores. ¿Me entiende? No lo entiendo. Usted afirma que este pueblo ha aprendido de inmediato las lenguas de los invasores cada vez que ha sido invadido o subyugado. ¡Exactamente! Mire, señor profesor, por ejemplo, es que, no me entiende, por una curiosa capacidad de memorización, su forma de defenderse y de conservar su identidad ha consistido precisamente por eso. En aprender rápidamente todos los idiomas de los pueblos invasores. Por ejemplo, durante las invasiones romanas ha aprendido de inmediato el latín. Y cuando los romanos penetraron en su espacio geográfico, este pueblo ya se había latinizado. Este pueblo fluido
ya se había habilitado, ya había adaptado la legislación, las leyes, la cocina romanas. Y posteriormente, cuando los hunos arrollaron Europa, este pueblo aprendió de inmediato la lengua de los hunos. Sí, hombre. Y durante la invasión de los mongoles, aprendió de inmediato la lengua de los mongoles. Y cuando vieron que el imperio bizantino iba a extender su poder sobre ellos, aprendieron de inmediato el griego. Y cuando su país fluido fue anexionado a la esfera de influencia austrohúngara, ya sabían esas dos lenguas, el alemán y el húngaro. Han conseguido permanecer invisibles durante todas estas invasiones, aprendiendo a tiempo y a veces con décadas de antelación todas las idiomas de los países invasores, ¿me entiende? O sea, que este pueblo ha aprendido a veces lenguas inútilmente. Exactamente. O sea, es que de verdad esto va a acabar como un favor. No, esto pasó con el árabe, sí pasó con el árabe, señor presidente. El árabe que aprendieron unos siglos antes de la llegada de los turcos a Europa, cuando los árabes empezaron a conquistar Europa, aunque posteriormente fueron los califatos árabes los que quedaron bajo el dominio otomano. Pero bueno, esto ya lo... Por favor, ya está bien. Yo creo que ya está dicho, que ya está Me imagino, bastante. Deseo, por favor. No hay una tesis doctoral, si lo digo a saber. Desde luego. ¿Quién ha comenzado? Bueno. A mí no me... No sé. Señora doctoranda, permítame una pregunta en unos términos un poco diferentes. En la práctica, usted ha escrito una tesis de 1000 páginas para demostrar, cito, que entre los innumerables pueblos balcánicos existe uno del que nada se sabe salvo que ha permanecido invisible a lo largo de los siglos aprendiendo todas las lenguas de los invasores. Absolutamente. Pero por favor, pero ¿no le parece que su teoría es algo estúpida, joder? No, señor presidente. Pero si usted no aporta apenas ninguna prueba. Y ni siquiera ha conseguido entrevistar a un solo miembro de ese pueblo. Esta lengua no ha encontrado ni una sola sílaba. Siéntese. Y en cuanto a su localización geográfica, usted es más que incoherente. Afirma que en la antigüedad ese pueblo vivió al norte del Danubio. Vamos. Que en la Edad Media después emigró hacia el sur hasta las montañas del Pindo, ni más ni menos, abandonando una rama en los Cárpatos mientras la otra se iba hasta el Cáucaso. Y afirma también que con el paso del tiempo ese pueblo se volvió preponderantemente urbano. Pero demonios, ¿pero qué prueba tiene usted de que ese pueblo sigue existiendo? Pero si mis pruebas son todas fluidas, señor presidente. O pues deme al menos una prueba fluida de que existe ese pueblo secreto. Mire, el hecho de que no haya dejado nada tras sí es una prueba irrefutable de su existencia. Es que el ideal de estos seres, como ya se lo he dicho, ha sido nunca dejarse someter. Y por lo tanto, el precio que han tenido que pagar fue cero creatividad, cero originalidad, salvo una asombrosa capacidad de imitación. ¿Me entiende? ¿Y a quién imitan hoy? ¿A quién? A los americanos. Pues hoy en día todo el mundo imita a los americanos, incluso los chinos imitan a los Pero americanos. si es la prueba de que tengo razón. El pueblo fluido se ha globalizado. Está bien, siéntese. Eso. ¿Sabe lo que le digo, señora doctoranda? ¡Deja de tomarnos el pelo! Señor presidente. ¡Que no te concedo el doctorado! ¡Lo pillas! Señor presidente, las pruebas son fluidas. ¿Me entiendes? ¡Fuck you!